3. Un saludo nuevamente a todos nuestros amigos y amigas a nivel global en esta radio que ya se hizo de todos y de todas, en todos los rincones de este planeta. Estamos nuevamente acá en nuestros programas de los martes. El tema de ahora es un tema que tiene que ver mucho con El Salvador. Se llama El Salvador, el fascismo del siglo XXI. Y me parece que hay algunos elementos que vamos a incorporar a este tema, como lo es la política, la economía, la iglesia, la religión. Y estamos con Mary Hall. Adelante, Mary Hall. Claro que sí. Buenas tardes a todos y muchas gracias otra vez por estar con nosotros. Y tengo entendido que uno de nuestros analistas políticos está en Europa y Pablo Rodríguez en Estados Unidos. Hay una pregunta de nuestra audiencia en Estados Unidos, Pablo y Mario, que nos gustaría escuchar desde la perspectiva de ustedes, de la zona donde están y de cómo el pueblo está respondiendo en este momento a la Iglesia Católica. Se nos ha dicho, y acá hay también otros analistas que le están diciendo al pueblo que no debe olvidar que los ocupantes de la silla papal llevan siendo los maestros o los grandes maestros de la propaganda por 2 milenios, y que la estrategia del Papa Francisco no supone en absoluto ningún cambio, sino que nuevamente lo que demuestra es la capacidad de adaptación y de supervivencia de esta poderosa institución para continuar desarrollando su imperio. Nos gustaría saber qué es lo que ustedes, cuál es el análisis de ustedes en cuanto a eso y cómo la Iglesia Católica está en este momento ayudando o no a la liberación de los pueblos. Se nos dice también que en El Salvador hay más iglesias y cantinas que otro tipo de instituciones. Entonces, adelante a los dos y gracias por responder a esta pregunta. Bueno, perfecto. Entonces entramos aquí, amigos y amigas. Ya les informamos desde ya que vamos a tener un programa. Usualmente es de más de una hora. Hoy lo vamos a tener menos de una hora, así que vamos a aprovechar todos los espacios que podamos y vamos a darle entrada entonces a Europa con Mario acerca de lo que nos presentaba Mary Hall. Adelante, Mario. Bueno, tengan un buen día a todos y todas los radioescuchas. Aquí en base a lo que es el catolicismo aquí en Europa, se parte, diría yo, en 2 regiones. Una podríamos decir lo que es el norte de Europa, que abarca desde Alemania hasta los países nórdicos, y otro es la Europa del Sur. Tenemos que en la Europa del Sur el catolicismo es la religión que predomina más, y en los países del norte el catolicismo es una religión que poco a poco está perdiendo simpatizantes. Y bueno, aquí, especialmente aquí en Alemania, según las últimas estadísticas, 33% de la población son católicos, 33% luteranos y 33% entre gente que tiene otras religiones o no tiene religión, ¿verdad? En ese sentido, aquí no predomina mucho el catolicismo. Obviamente tienen un gran poder porque manejan muchos kindergarten, por ejemplo, manejan algunas escuelas también, y bueno, aunque numéricamente hablando son pocos los católicos, 30% a mí realmente me parece poco, pero esta gente tienen un impuesto de alrededor de un promedio mensual de 60 euros mensuales que le pagan a la iglesia. Entonces, casi 90 millones aquí en Alemania. Si le sacamos el 30%, estamos hablando de 30 millones de católicos por 60 euros. Estamos hablando ahí de muchos millones realmente mensuales que le entran a la iglesia. Sin embargo, pues, partiendo de Alemania hacia el norte, como les dije, Europa del Norte no es radicalmente
religiosa. Entonces, en ese sentido, la gente no se deja manipular tanto por la iglesia. Sin embargo, el poder de la iglesia, pues, definitivamente es fuerte. Y bueno, aquí hay medios de comunicación, tanto conservadores, otros que son un poco más liberales. Y en los liberales, por lo menos en los que yo he leído, porque no los leo todos, pues tengo que decirlo, pero se toma al Papa como un superstar. Así lo dicen, el Francisco Superstar, que graba música rock, que anda viendo aquí visitando a los damnificados, a los que vienen de por ahí, por Siria, por ejemplo, pero que realmente no ofrece nada, más que es un hombre show, que de allí no pasa. Sin embargo, también es de notar, pues, los análisis que se hacen en cuanto al poder que tiene, especialmente en países como España, Italia, donde en su mayoría la gente es religiosa, y religiosa que se pasan bastante al fanatismo. Entonces, pues, como les digo, Europa del Norte no está muy afectada por la manipulación de los católicos. Europa del Sur es obviamente una manipulación tremenda, y como les digo, pues, hasta cierto punto aquí los liberales ven al Papa como una estrellita más, alguien que, como dijo María Hall ahí, sabe venderse, hace bien el show, pues, y se gana las portadas de uno que otro periódico. Hasta ahí. Bueno, entendemos, Mary Hall, que tenés algunas notas ahí, algunas preguntas hacia los comentarios que hacía nuestro analista Mario. La pregunta también, Pablo, es: dentro de este análisis de la Iglesia Católica y los números que nos ha dado también nuestro analista en Europa, ¿por qué hay un grupo de una población que cae más si en realidad es una trampa propagandística de la Iglesia Católica? Han sobrevivido por 2000 años. ¿Por qué una población podría ser más vulnerable a la Iglesia Católica que otro tipo de población? Tal vez poniendo una comparación, algunos pueblos latinoamericanos con algunos pueblos europeos que en realidad hacen poca asistencia a la Iglesia Católica. ¿Cuál sería? ¿Qué creen ustedes? A ver, sí, a ver, Mario, si nos puede decir algo al respecto. Sí, bueno, aquí hay que remontarse bastante a la historia. Y aquí, por ejemplo, tenemos el caso que dividió prácticamente la religión católica, como es Lutero. Entonces, con Lutero, la división que empieza aquí en Alemania entre los católicos, se da porque entre las tesis de él, una de las principales era de que, lo voy a decir en mis palabras obviamente, el paraíso se puede construir aquí en la tierra, no hay que esperar morirse para ir a vivir al paraíso. Tanto así de que después de las tesis publicadas por Lutero, se viene una guerra que duró más o menos entre 30 y 50 años, ¿verdad? Y ahí fue donde se profundizó o se radicalizó la división entre católicos y no católicos, porque después de Lutero vienen 3 reformas, ¿verdad?, donde nacen más religiones, pero en principio fue la luterana y los católicos. Entonces allí, si nosotros vemos, algunos les afectó o se separaron, mejor dicho, de la religión católica por conciencia.
tanto fue la importancia y la presión que sometieron las tesis de Lutero en la población, principalmente aquí en Alemania, que tuvieron que decidir en un concilio que hubo que los reyes o los príncipes eran los que tenían que decidir qué religión iba a tener su tierra. Y es ahí donde definitivamente muchos cortesanos, reyes, sí, pues por bastante conciencia es que se desvinculan de la Iglesia Católica, y por otro lado también porque de esa manera se dividen los reinos y se quitan de la influencia de ciertas argollas, por decirlo así. Entonces allí nacen competencias entre argollas de cortesanos, ya lo podría decir así, y eso pues también lleva a una división un poco más profunda. Y por otro lado, los campesinos, que en ese entonces estaban sometidos a un latifundio increíble, eran prácticamente los cortesanos y la realeza eran los dueños prácticamente de las personas, se podría decir un esclavismo. Muchos tomaron tan en serio la tesis de Lutero de que aquí se podría fabricar el paraíso, que aquí se podría construir una vida mejor, que no habría que morirse para vivir mejor, que toman uno de los libros de Lutero como banderín de lucha. Y es allí pues donde se fundamenta y se desarrolla esta guerra que les digo, que dura entre 30 y 50 años. Por ahí viene la situación. Ahora, la otra pregunta de María Holles con respecto a por qué unos pueblos son más vulnerables que otros. Bueno, aquí ya desde principios de 1800, más o menos, en el 1800, lo voy a dejar ahí, Humboldt empezó a pelear por una reforma educativa. Y pues cuando yo les hablo de Alemania, lo que empieza aquí se desarrolla más que todo en los países nórdicos, y obviamente tiene una gran influencia también en lo que es toda Europa. Por eso es necesario plantearlo desde el origen, ¿verdad? Que pues está aquí en Alemania. Entonces Humboldt empieza a plantear una nueva reforma educativa, y allí empieza a desvincular a la iglesia de las escuelas, porque aquí hasta hace poco, relativamente hablando, era la iglesia la que tenía las escuelas, era la iglesia la que educaba a la gente. El cura era el profesor. Y debido a las reformas que han habido en el transcurso de los años, que esa desvinculación se ha ido dando, y por ejemplo lo que hicieron bastante, y eso es hasta la fecha, en las escuelas se puede decidir si el alumno va a recibir educación cristiana luterana o educación cristiana católica, o si simplemente van a recibir ética y no religión. Y bueno, si nos metemos a la ética, tenemos el fundamento que retoman aquí en Alemania muy fuerte de Kant. Y bueno, América abreva también en temas éticos sobre Kant, y pues es allí donde el alumno va desarrollando también una conciencia diferente, porque no necesariamente está bajo la garra, diría yo, de la educación religiosa. Entonces, por eso es de que se van desarrollando en estas poblaciones grupos que no están tan